Capítulo 22. Espiritismo, dulce y radiante esplendor de un sol, que anhelante espero, alumbrará el mundo entero, con su universal amor. De sus rayos el fulgor ya anuncia, el tiempo expresado, ya la verdad se ha demostrado, arrojando a un tiempo mismo, el error y el fanatismo, en la noche del pasado. Cual la matutina aurora que luce en el nuevo día, él es, de paz y alegría santa enseñanza precursora, la luz suave y seductora de su radiante enseñanza, en el horizonte avanza consolando al desdichado, cual un iris proclamado de dulcísima esperanza. Sí, feliz el que creyó en tan gigante creencia y apoyándose en la ciencia en sus páginas leyó. Feliz, quien la voz oyó del que es la suma verdad. Porque hoy, en la inmensidad del terror y el retroceso, es el espiritismo, un beso de Dios a la humanidad. Él, con su Evangelio santo y su manantial profundo, nos anuncia un nuevo mundo sin pesares y sin llanto, por él cesará el quebranto del que abandonado implora la esencia consoladora, de su aliento bendecido que consuela al que ha sufrido, con su ciencia redentora. Y cuando ya, bajo el peso de sus mágicas verdades proclamen las sociedades la verdad de su progreso, caerán por su propio peso, los ídolos que hoy se adoran y las joyas que atesoran fundidas en oro y cobre, serán el pan del pobre para sus hijos que lloran. No habrá creencias infaustas, no habrá ricos ni tiranos y todos serán hermanos sin diferencia de castas, tierras fértiles y vastas sin guerras ni imposiciones, pues cuando en los corazones no existan vallas de uno a otro, no habrá tampoco murallas que dividan las naciones. De la tierra en la existencia, solo una familia amada, por fe, la verdad mostrada, como aspiración, la ciencia, por ley la santa conciencia que es la que sabe juzgar, la virtud que enseña a amar sirviendo de hermoso ejemplo, el universo por templo y en él a Dios adorar. Tal es el sublime anhelo de la ciencia espiritista, que espera con su conquista, hacer de la tierra un cielo. Feliz el que en raudo vuelo solo por ella ha vivido y de lo alto. Ha recibido la inspiración que ha buscado y si llora, es consolado, y si sufre, es remediado. Hermanos, en nuestra idea por sepultar el retraso, prosigamos paso a paso, nuestra gloriosa tarea, que el mundo en nosotros vea, apóstoles del amor y en el horrible temor de su constante pesar, él mismo vendrá a buscar un consuelo a su dolor. Esperemos el soñado día, naciente y bendito, buscando en el infinito la redención de nuestro pasado. No desandemos lo andado, practiquemos la moral devolviendo bien por mal para que, de una a otra esfera, ondee la hermosa bandera del amor universal. Capítulo 23. La viajera de los siglos. La hora del anochecer es indudablemente la más favorable a los recuerdos, cuando se apaga la luz del día, antes que la noche tienda sus negras alas bordadas de estrellas, reina durante algún tiempo, según las estaciones y la latitud que ocupamos en la tierra, esa claridad vaga, indecisa, dudosa, que llamamos crepúsculo vespertino, se suspenden entonces generalmente, todos los trabajos domésticos, se reúne la familia diseminada, se habla de los ausentes en lejanas tierras, de los muertos sepultados en marmórea tumba o en humilde fosa, se forman planes para el día siguiente, que a veces suelen hacerse extensivos para el porvenir, etc. De mí puedo decir que en esos breves momentos me halaga la soledad, en la cual preparo en mi mente el trabajo intelectual para el día venidero, o me entrego a los recuerdos del pasado, en cuyos capítulos conviene leer muy a menudo para apreciar en todo su valor la vida del presente. Era esa hora en que las estrellas comienzan a fulgurar, cuando me senté, un día, junto al balcón de mi gabinete. A pesar de hallarme en perfecto estado de vigilia, desaparecieron de mi vista las casas que a regular distancia estaba contemplando distraídamente, viendo en lugar de ellas una inmensa llanura iluminada por los últimos rayos del sol en su ocaso, en el suelo, cubierto de arena blanquecina, no brotaba ninguna florecilla silvestre, ni naciente hierbecilla interrumpía la monotonía de aquel extenso arenal. En el cielo no se dibujaba la copa de ningún árbol, ni la veleta de ninguna torre lejana. Mi espíritu, sorprendido a causa de semejante mutación, miraba atentamente aquel desierto, preguntándose qué significado podría tener un cambio tan maravilloso. Y cuando con más atención miraba las rojizas nubecillas, que trazaban en el horizonte extrañas figuras, vi adelantarse hacia mí la figura de una matrona caminando con suma lentitud, iba envuelta en una especie de túnica cenicienta de luenga cola y mangas flotantes, su rostro era hermosísimo, de sus ojos brotaban abundantes lágrimas, que resbalaban por sus mejillas, sin que la aflicción contrajera sus facciones, en su boca se dibujaba la sonrisa divina que ilumina el semblante de los mártires. Al llegar cerca de mí, se detuvo,
y entonces vi que con su diestra oprimía un gran libro contra su pecho, mientras que en la otra mano llevaba un ramo de flores secas, cuyas hojas iban cayendo al suelo lentamente. Los últimos reflejos del sol iluminaban su blanca frente, y sus rubios cabellos, que la cubrían como un manto de oro con sus dorados rizos, flotaban suavemente al leve soplo de la brisa. Nada más bello que aquella melancólica aparición, a la vez tan triste y tan hermosa. Miraba con asombro aquella figura simbólica, que parecía querer hablarme. No era ilusión de mis sentidos, porque yo estaba perfectamente despierta. ¿Qué me quería decir? Interrogué con la mirada y con el pensamiento preguntándole quién era. La aparición permaneció muda, pero sobre su cabeza aparecieron 4 letras luminosas, la fe, que muy pronto desaparecieron para ser reemplazadas por estas otras. ¿Adiós? La hermosa matrona se alejó lentamente, y mientras se alejaba, vi dibujarse en el horizonte las altas cúpulas de gigantescas catedrales, por entre cuyas torres se levantaban columnas de humo y montañas de fuego. Al desaparecer la fe, hundiéronse las basílicas, se apagó el incendio, y volví a ver las humildes casas de la Plaza del Sol y brillar en el cielo un sinnúmero de estrellas. La fe religiosa, la primera de las 3 virtudes llamadas teologales, que consiste en creer todo lo que la Iglesia establece como revelado por Dios, se había desvanecido, dejando en pos de sí las cenizas de un culto que sólo ella podía perpetuar sobre la tierra. Es la viajera de los siglos que huye cuando la razón fija en ella su investigadora mirada. Es el fuego fatuo que brilla en la noche de la ignorancia y se apaga a los primeros albores de la ciencia. Porque de la ciencia, la humanidad terrestre no ha vislumbrado aún sino los primeros resplandores, y no obstante, ha bastado para que la fe se hundiese en los abismos. 2 o 3 días después de lo que acabo de referir, vino a verme una señora acompañada de una elegante joven que, sin saber por qué, me pareció una oveja descarriada del redil del catolicismo. Pronto comprendí que no me había equivocado. Por su conversación conocí que no había leído más libros que el de Misa y el Año Cristiano, y que, sin embargo, sus creencias se bamboleaban, próximas a desplomarse a los embates de la reflexión y de la duda. Aquel espíritu levantaba por primera vez su vuelo. No sé cómo, en el curso de la conversación, vinimos a hablar de los fusilamientos por delitos políticos y de sus terribles consecuencias para las pobres familias de los rebeldes. Al tocar este punto, dijo la joven con voz apasionada y vibrante, «Ah. Eso es horrible, es necesario verlo para comprenderlo». Yo lo comprendo, porque he visto lo que se sufre. Mi padre tuvo una vez que mandar el cuadro que había de fusilar a unos oficiales sublevados, y nunca olvidaré aquel día. Estaba mi padre enfermo, muy enfermo, pero no podía excusarse de mandar la fuerza, por no hacerse sospechoso en un tiempo de odios y rencores encarnizados. Yo le vi llorar como un niño. Salió de casa diciéndonos a mi madre y a mis hermanos, iros a la iglesia, y pedidle a la Virgen del Carmen, que es tan milagrosa, que haga un milagro, consiguiendo el indulto de esos infelices. Entonces le manifesté que varias hijas de María estaban haciendo una novena a aquella Virgen para conseguir su intersección a favor de aquellos desdichados, y dominada por la más profunda convicción, abrigando la más dulce y consoladora esperanza me fui con mi familia a la iglesia, donde encontré a mis compañeras. Todas nos arrodillamos delante de la imagen y comenzamos a rezar el rosario con la mayor devoción. Ya llevábamos rezadas 2 partes, cuando hizo temblar el templo la primera descarga de la fuerza que mi padre mandaba. Yo no sé lo que sentí, miré a la Virgen, que siempre me había parecido preciosísima, y la encontré sin expresión, sin vida. Me levanté maquinalmente y me fui a una capilla, necesitaba estar sola para llorar. ¿Querrá usted creer que quise seguir rezando, y no pude decir ni un Padre Nuestro? Y no lloraba solamente por los pobres fusilados y sus atribuladas familias, lloraba también por el desengaño que mi fe acababa de recibir. Se apoderó de mí un miedo tan grande, que me tuve que ir junto a mi madre y decirle al oído, vámonos a casa, me parece que la iglesia se va a caer sobre nosotras, aquí dentro siento pavor, los santos de los altares me inspiran una repulsión invencible. Esa Virgen, antes tan milagrosa, me parece que se mofa de mi desconsuelo, vámonos, que aquí me encuentro muy mal. Mi madre me miró como asustada, y me siguió, quedándose mis hermanas en la iglesia. Desde aquel día no he vuelto a pedir nada ni a la Virgen ni a los santos, y crea usted que siento en gran manera la pérdida de la fe,
porque creyendo se vive muy bien. Aunque mi confesor hace lo que puede por devolvérmela, todo es en vano, y para evitar cuestiones, hago el papel de convencida. Me es imposible olvidar aquella mañana en que vinieron a interrumpir mi fervorosa plegaria las descargas que borraban del libro de la vida a 3 infelices sublevados. No creo en nada, absolutamente en nada. ¿Cómo he de creer en un Dios que se hace el sordo a las súplicas y a los sollozos de los que creen en su bondad y en su poder? Mientras hablaba la joven, yo recordaba mi visión. Los espíritus de los terrenales comienzan a despertar de su profundo sueño, ya no doblan la cabeza ante los divinos decretos, piden, y cuando no se les concede lo que han pedido, se atreven a mirar de hito en hito a las imágenes preguntándoles por qué no escuchan el ruego fervoroso de los creyentes. Y como la fe no quiere ser interrogada ni argüida, abandona el campo a su antagonista la razón, que busca en la discusión el triunfo de la verdad. A los pocos días en mi gabinete, una mujer, al parecer del pueblo, con un semblante que nada expresaba, parecía un libro en blanco. Iba enlutada, le pregunté qué quería de mí y me contestó en voz apenas perceptible, Consuelo. Y dejándose caer en una silla, su rostro impasible adquirió súbitamente expresión, sus ojos se llenaron de lágrimas y murmuró con voz entrecortada por los sollozos, me han dicho que usted podía consolarme, he perdido a mi hija. Hice decir más de 150 misas ante el Cristo de Lepanto, para que le devolviera la salud, y de nada me han valido. Muerta mi hija, he ido a la capilla y he dicho al Cristo, ya no creo en tu poder, estoy desengañada de todo, porque de nada me han servido las misas, ni las ofrendas ni los martirios que he dado a mi cuerpo por salvar la vida de mi hija que era la única alegría en este mundo, que ha dejado 3 niños huérfanos y un marido inconsolable. Estoy loca de desesperación, viendo que tantos ruegos no han sido escuchados, parece mentira que Dios no escuche el ruego de una pobre madre, oh. Esto no es creíble. Y si hay Dios, ¿cómo es insensible a mi dolor? Si será verdad lo que me dice mi yerno, ¿qué os dice vuestro yerno? Que los santos, los Cristos y las vírgenes son figuras de madera, sordas como la madera de que son hechas, los milagros que han obrado. Porque yo he visto muchas ofrendas que los atestiguaban. Recuerdo, una vez que estuve en Sevilla por Semana Santa, que en la capilla del Señor de los Desamparados no se podía entrar, tanto eran los cuadros, piernas y manos de cera, y mortajas de niños que demostraban la gratitud de los fieles, favorecidos por el poder milagroso de la sagrada imagen. Y no favorecerme a mí que tanto he pedido y tantos sacrificios he hecho, viéndome además obligada a sostener una lucha terrible con mi yerno, que no quería de ninguna manera que hiciera misas ni celebrara novenas. Pídame usted dinero para darlo a los pobres, me decía, pero no para emplearlo en ceremonias religiosas que de nada han de servir a la enferma. Yo me indignaba, le llamaba ateo, hereje, renegado, qué sé yo lo que le llamaba, pero al ver que mi hija ha muerto, ha caído la venda de mis ojos, y nada creo. Un Dios que no escucha el ruego de una madre desesperada, ¿qué podrá esperarse de él? Entraron otras visitas, y la pobre mujer se fue diciéndome que volvería a verme para hablarme de la muerte de su hija y de la ruina de sus creencias religiosas. La religión de aquella pobre mujer me recordó de nuevo mi misión. Oh fe religiosa. Oh viajera de los siglos. Los días de tu reinado expiran, los seres más sencillos, los más ignorantes te rechazan en sus horas de dolor. Ya no inclinan la cabeza ante los mandatos divinos, ya no dicen, Dios lo quiere, antes al contrario, la exasperación se apodera de los que sufren, y el escepticismo derrumba sus místicas creencias de otros tiempos. Tu poder ha terminado en las naciones civilizadas. Los observatorios astronómicos valen más, mucho más que las gigantescas catedrales, los laboratorios de los sabios valen inmensamente más que todos los santuarios. Cuando la ciencia avanza, tú tienes que desaparecer. Adiós con tu libro de la tradición y tus flores secas, las flores de las religiones positivas terminó en los países cultos, cuando los creyentes, exasperados por el dolor, preguntan a Dios por qué no escucha sus ruegos, es que la venda de la fe se ha caído de cuadro de grandes dimensiones hasta el pedazo de hierro viejo, todo estaba allí confundido y mezclado lo mismo que la compacta muchedumbre de compradores y curiosos, donde se veían representadas la mayor parte de las clases sociales, desde la señora de un alto empleado, hasta el infeliz cesante viviendo del acaso, desde el niño elegante y bien vestido hasta el granujilla medio desnudo. En el balcón no estábamos solos, una mujer anciana de cuerpo mediano,
de rostro alegre y expresivo, nos miraba con cierta seguridad no exenta de respeto y nosotros hablábamos con ella con bastante familiaridad. No sabemos cuánto tiempo estuvimos mirando a nuestro pasado, solo podemos asegurar que al despertar de aquella especie de sueño, murmuramos con melancolía, pobre Teresa. Compañera de nuestras horas de infortunio. ¿Por qué reapareces en nuestra memoria? Cuán bien decía el padre Germán. Si nos fuera posible iríamos a Madrid, buscaríamos la humilde casa de la Ribera de Curtidores, entraríamos en el aposento que ocupamos en compañía de Teresa, y nos parece que gozaríamos viendo aquellos muebles tan pobres, tan limpios, y tan bien colocados. La imagen de Teresa ha ido tomando vida en nuestra imaginación, y dudando que fuese alucinación de nuestros sentidos, hemos preguntado al guía de nuestros trabajos, si efectivamente era el espíritu de Teresa el que deseaba comunicarse, y nos ha contestado nuestro amigo lo siguiente: escribe sin temor. Has tenido un buen recuerdo y a él te corresponde uno de los espíritus que durante algún tiempo estuvo cerca de ti en ese planeta. Dominados por una dulce tristeza tomamos la pluma, y evocando a Teresa, ésta acude a nuestro llamamiento inspirándonos lo que iremos escribiendo. Cuánto tiempo que te rodeo, Amalia, fuiste de los primeros seres que visité desde el espacio después que me di cuenta que había dejado ese mundo. Te quise mucho, aunque no supe demostrártelo. Te quise desde el primer momento que te vi, tú no reparaste. Entonces en mí, no era posible, nos separaba la diversidad de educación, tú, aunque pobre, eras escritora, eras persona bien educada, yo en cambio era una anciana fosforera sin la menor instrucción. Recuerdo que la primera vez que te vi salías del templo de San Sebastián, yo estaba sentadita enfrente de la iglesia con mi mercancía en el portal de aquella casa grande, ¿te acuerdas? Tú te detuviste maquinalmente delante de mí, yo te miré y te vi alejarte con tristeza diciéndome con pena, pobre joven. Se conoce que no es de aquí, será sin duda de los muchos que vienen a probar fortuna, cuántas penas tendrá que pasar. A los pocos días te vi entrar en mi humilde casita de la Ribera de Curtidores, el tiempo que permaneciste en ella, yo estaba tan contenta, que parecía que a mi lado no tendrías tantas penas, cuando te fuiste, cuánto te lloré. Viviste siempre en mi pensamiento y hasta momentos antes de dejar la tierra pensé en ti, mi afecto tenía su historia. En una existencia no muy lejana cuando aún no habías empezado tu redención, cuando el traje del hombre te daba esa superioridad del derecho de la fuerza, una noche, yendo por las afueras de la puerta de Toledo, oíste gemidos de mujer pidiendo auxilio, te dirigiste al lugar de donde salían los lamentos, y te encontraste dos hombres que forcejeaban a una débil mujer, con el único propósito de robarla primero y deshonrarla después. Aquella desgraciada mujer era yo, tú echaste mano a la espada y tras breve lucha me libraste de aquellos miserables que quedaron heridos a tus pies. Me preguntaste entonces, ¿dónde vives? Quiero dejarte en tu casa. Yo habitaba entonces junto a la iglesia de la Virgen de la Paloma, y escoltada por ti llegué a mi hogar donde mis pequeños hijos y mi anciana madre me aguardaban. Te despediste de mí aconsejándome prudencia, pues tratarían de vengarse aquellos miserables, y yo me quedé tan impresionada que nunca te olvidé en mis oraciones. 2 años después, al salir una mañana muy temprano, encontré a la puerta de mi casa un hombre al parecer muerto. No sé por qué pensé en el caballero que me había salvado de los malhechores, tenía la cabeza cubierta con la capa, me apresuré a descubrirlo y reconocí a mi libertador, grité pidiendo auxilio. Acudió gente y llegaste a abrir los ojos, yo me di a conocer y tú me dijiste, ya veo que tienes buena memoria, ciérrame los ojos y encomienda mi alma a Dios. Allí exhalaste tu último suspiro, no queriendo decir quién te había herido. Yo cerré tus ojos y rogué a Dios por tu alma todo el tiempo que permanecí en la tierra. Mi afecto hacia ti en mi última existencia tenía su razón de ser, no hay efecto sin causa, y una buena acción deja huellas que nunca se borran. También tiene su explicación el que a pesar de haber vivido bajo un mismo techo muy poco tiempo, nunca mi recuerdo se haya borrado de tu mente y siempre que pasabas por delante del punto donde yo me colocaba, con mi humilde mercancía, murmurabas con sentimiento, pobre Teresa. Entonces ignorabas que yo era una página luminosa en la eterna historia de tu vida. ¿Quién te dijera que aquella pobre anciana, sin instrucción ninguna, sin haberte merecido nunca una prueba de confianza, era para ti una flor de suavísimo aroma? Por eso me has recordado siempre, porque yo fui la causa que hicieras una acción generosa y el espíritu cuando se decide a progresar es muy cuidadoso de su hacienda, por eso ahora que estás en una época en que tu espíritu hace arqueo de sus fondos,
me recordaste con tanta insistencia mirando un cuadro que se asemeja al que miraste desde mi morada hace muchos años. No recordabas precisamente a la pobre Teresa, a la anciana fosforera, tu espíritu miraba más lejos, mucho más lejos, buscaba entre los abrojos de sus innumerables desaciertos alguna flor que le enviara su penetrante aroma, y esa flor soy yo, Teresa. Así me llamaba también cuando me salvaste la vida y la honra. No te cuento mi historia porque no hay en ella ningún episodio interesante, el más dramático ya lo conoces. Y mi última existencia la consagré a pagar pequeñas deudas y a ejercitar la paciencia en brazos de la escasez y de la miseria, no adquirí responsabilidades, hice el bien que pude en mi humilde esfera y dejé ese mundo sin dolor ni alegría. Poco tiempo me duró la turbación, me sorprendí bastante al encontrarme llena de vida, los recuerdos fluyeron en mi mente y me alegré con toda mi alma de estar unida a ti por los lazos sagrados de la gratitud, desde entonces me complazco en seguirte y siento tus tristezas y gozo en tus alegrías. Ahora sufres mucho porque tu espíritu hace un recuento de cuanto posee en obras buenas, lo mismo que en atropellos y locuras. Mirar de frente la vida del pasado es muy doloroso para el espíritu que sin haber sido nunca criminal de oficio, ha vivido sin embargo descuidadamente, que ha perdido siglos y siglos sin aprovechar la lucidez de su inteligencia, empleándola en todo aquello que no podía serle útil y atrofiándola para que resultara nula. En los casos que necesitaba reflexión para adquirir familia y consideración social, ha vivido sin aprovechamiento. Has tenido épocas en que tu inteligencia ha dado pasos de gigante, pero con la misma rapidez que has ascendido a la cumbre de la gloria, has descendido al abismo de la degradación, ahora eres un rico arruinado que mira con profunda tristeza todo cuanto has perdido, contemplas el camino que tienes que recorrer y murmuras con desaliento, qué jornada tan larga. De aquí que llegue al fin, ¿cuántos siglos tienen que pasar? Sin considerar que el fin no existe, que cuando hayas recorrido ese trayecto que ahora contemplas, te encontrarás ante nuevos caminos más anchurosos, más extensos, más llenos de vegetación por los cuales necesariamente tendrás que pasar para adquirir los bienes que tu progreso te concederá. El ajustar cuentas es siempre muy penoso, es un trabajo que fatiga la inteligencia, la tuya actualmente se encuentra fatigadísima, durante el sueño de tu cuerpo, tu espíritu cuenta, divide, multiplica, resta y suma y no queda satisfecho de su operación, y este es un trabajo que no tiene más remedio que hacerlo. En el erial de tu vida pasada brotan algunas flores, entre esas exhalará siempre suave perfume la gratitud que por ti siente el espíritu de Teresa. Mucho agradecemos al buen espíritu, su cariñosa comunicación nos sirve de gran enseñanza, porque cuanto nos dice es cierto con respecto al dulce recuerdo que siempre hemos conservado de ella a pesar de no haber tenido intimidad alguna, pues si bien hemos dormido bajo un mismo techo había gran diferencia de edad y de educación, ella nos miraba con profundo respeto a pesar de nuestra pobreza y cuando nos veía escribir llegaba a la veneración. Teresa. Flor que creces lozana en el erial de nuestro pasado, recuerdo de una acción generosa, gota de rocío que vienes a calmar nuestra sed, espíritu agradecido que ves nuestro sufrimiento, acompáñanos siempre, vierte en nuestra alma el consuelo y la esperanza. ¿Qué esperanza y consuelo necesita quien se encuentra frente a frente con el erial de su pasado y solo a inmensas distancias haya flores que le brinden su aroma? Vive lozana, la gratitud de un alma, y así podremos decir en medio de nuestro infortunio: no estamos solos. Nos envía sus fluidos el espíritu de Teresa.